Jericoacoara o Jeri, ubicado en el nordeste de Brasil, en el estado de Ceará, se encuentra a 282 kilómetros de la ciudad de Fortaleza, un lugar no tan conocido, al menos para nosotros. Muchos piensan que es un paraíso escondido, rodeado de dunas. Quizás hace varios años lo fue. Nosotros llegamos a este lugar en octubre del 2024. Los invitamos a conocer nuestra experiencia. Partimos desde la ciudad de Fortaleza en un viaje de aproximadamente 5 horas en ómnibus hasta el pueblo anterior a la reserva de Jeri. Allí cambiamos a las 4x4 autorizadas para ingresar al pueblo. Ingresamos al Parque Nacional de Jericoacoara. La única forma es en camionetas 4x4, en este caso Toyota Hilux, buggies o cuatriciclos. Es un trayecto de aproximadamente 50 minutos por entre medio de las dunas y pequeños caminos formados por la arena y la huella de otros vehículos. El tránsito es muy movido en el pueblo. La plaza principal de Jeri es una típica plaza de pueblo, bastante pintoresca. Sus bancos simulan pequeños botes de madera, uno de ellos con una vela que dice Amo Jeri, perfecto para las fotos, y el típico cartel con el nombre de la ciudad o pueblo. Salimos a la noche de Jericoacoara. Calles de arena, acá no valen los tacos o las sandalias lindas, esas que dejamos para salir, bueno, no son para traer acá. Acá se anda de chancletas o mucha gente anda descalza. Es como estar caminando literal 24/7 sobre la playa. Cansa como caminar en la playa. Bueno, y siguiendo por la avenida principal se sale a la playa. Y en la playa algunos días se arma fiesta. Vamos a ver hoy qué encontramos en la playa. Miren lo que encontramos en la playa. Carritos expendedores de bebidas, varias, espirituosas y no tanto, pero la mayoría sí, seguramente. Y música en vivo, por supuesto, como en prácticamente todos los lugares donde anduvimos. Todos los restaurantes, o casi todos, tienen música en vivo. Una pelota, mirá. Ay, pobrecito, nadie Con demoramos al niño. Hay muchos perros callejeros, muchos gatitos también en la calle. Y también nos podemos encontrar un burro. Ahí lo ven. Está turisteando por Jeri. No sabemos si es de alguien por acá o simplemente anda de paseo. Pero bueno, ahí está. Mientras seguimos paseando. Además de una gran cantidad de perros y gatos callejeros, podemos encontrar también burros, los cuales no tienen ningún cuidado y los vemos sobre todo en la noche comiendo de la basura o acosando a la gente para conseguir comida. De noche el pueblo toma un color bastante distinto al del día. Los restaurantes con su iluminación y música en vivo realmente invitan a sentarse a tomar algo.
Sobre las 9:30 de la mañana, el pueblo comienza a moverse. Es la hora de la salida de las distintas excursiones y las calles se llenan de vehículos. Uno de los puntos turísticos de Xerí es la Pedra Furada, una formación rocosa en forma de arco por el cual el oleaje de la playa pasa a través de él y crea un bonito paisaje y excelente escenario para unas lindas fotos, por las cuales las personas hacen cola. Es cierto, el paisaje es realmente muy bonito, por lo cual les aconsejamos disfrutar. La caminata es de aproximadamente 2,5 kilómetros, con una dificultad media alta. Y lo mismo para volver, atravesando incluso muchas rocas. Las agencias de viaje incluyen este paseo, pero averigüen bien hasta dónde los llevan, porque las camionetas no van hasta la piedra, ya que no hay acceso, es todo rocas, todos llegan caminando. No vimos ni una camioneta donde está la roca, por lo cual pueden llegar a pagar por un paseo que prácticamente no les va a ofrecer nada. Como dijimos, caminando son poco más de 2 kilómetros desde el centro del pueblo y es muy disfrutable. Emprendimos la vuelta hacia el pueblo, atravesando muchas rocas y el oleaje en busca de nuestro almuerzo, pues ya era hora. Otra vez a caminar 2 kilómetros bajo el sol con estos hermosos paisajes. Decidimos quedarnos en uno de los paradores sobre la playa, pero sin ocupar sombrilla, solo en una mesa para almorzar rápidamente e irnos a descansar. Probamos todas las heladerías de Xerí, o al menos las que encontramos, y las mejores, a nuestro criterio, son las 2 que están en la calle principal. Ahí tenemos el verdadero batimóvil. Miren lo que es este Jeep. Y les vamos a mostrar la posada donde estamos, que es Villa Charme. Acá hay otras, pero esta es la nuestra. Esta es la entrada. Acá ya empezamos a ver algunas de las habitaciones. Estas son habitaciones de 2 pisos. Esta es toda la entrada. Por esa escalera para arriba es el desayuno. La recepción simplemente sencilla. Tiene 2 banquitos. Es todo al aire libre. Estas lucecitas que de noche se prenden y queda todo muy iluminado, muy lindo con las plantas. Hay una hamaca paraguaya ahí, que ahora está recogida porque estuvieron lavando el piso. Y hay muchas plantas, varias, todas mezcladas, tropicales, que le dan un lindo toque. Pues por acá ya tenemos algunas habitaciones. Todo allí arriba es el comedor. Bien, esas son habitaciones de 2 pisos. Acá tienen la entrada por ahí abajo y arriba un balcón. Adentro tienen una escalera caracol por la que se accede a la parte de arriba.
Y acá llegamos a la zona de la piscina. Es una piscina muy chiquita, pequeña. Estamos en una zona con muchas plantas, muchos árboles, entonces bueno, es inevitable que caigan hojitas o un poquito de tierra de los árboles. Pero es una piscina chiquita pero muy disfrutable, con algunas reposeras, también hay una mesa. Ahí está Raúl, vino Raúl. Esta mesa también está en la piscina. Miren qué bonito. Todas la enredadera con flores y plantas, muchas plantas. Bueno, por acá se va a 2 habitaciones iguales a las que ya les mostré. Y otra habitación, algunas tienen sillitas. Un estar, digamos, al aire libre. A veces uno puede cenar ahí si quiere, este pequeño jardín. También con más flores. Y bueno, está bien ubicada. Estamos a una cuadra de la principal, pero mismo en esta cuadra donde estamos nosotros hay muchos restaurantes, lugares para comer, supermercados, farmacia. Está muy bien ubicada. La atención de las muchachas es muy buena. Si uno precisa algo, ellos responden enseguida. Así que bueno, por aquí se termina este tour por la posada Villa Charme. Chau, chau. Otro atractivo es subir una de las dunas para ver la puesta del sol. Recuerden que atardece bastante temprano. Les aconsejo que vayan de pantalón largo, en lo posible. Hay mucho viento, la arena pega en las piernas y realmente duele. No es un imprescindible, por lo menos no para nosotros que en Uruguay tenemos maravillosos atardeceres en nuestras costas, pero la realidad es que tampoco hay mucho más para hacer. Atardece muy temprano, las tardes tienen pocas horas de sol, por ende pocas horas de playa, por lo cual ir a ver el atardecer puede ser una buena opción. Tenemos servicios de todo tipo, hay montones de restaurantes de todo tipo de comida, locales de artesanías, heladerías, locales de recuerditos. Es un ambiente bien playero y ven, como les decía, chancletas, ojotas, chinelas, como quieran llamarle. Todos los bolichitos tienen esta onda. La verdad que de día no me impresionó mucho y debo reconocer que cuando llegué me decepcionó un poco, pero de noche toma un color muy, muy lindo. Llegó el día del paseo al litoral este, uno de los más famosos de Jericoacoara. Partimos desde nuestra posada sobre las 10 de la mañana, un poco tarde para nuestro gusto, pero bueno, en Jeri difícil que las cosas empiecen antes de esa hora.
Fuimos en camioneta 4x4 por entre las dunas y parte del Parque Nacional de Jericoacoara, bordeando playas, hasta llegar al árbol caído. Es un árbol que está parcialmente seco, el cual cayó sobre la arena formando un arco, y allí la gente para sacarse fotos. Nuevamente, al igual que en la Piedra Furada, se hace cola y bueno, uno allí se puede sacar todas las fotos que quiera para Instagram. Para nosotros, una parada que realmente no merece la pena, pero bueno, así están armadas las excursiones, por lo cual si uno va en excursión se tiene que adaptar. Seguimos transitando en la 4x4 hasta llegar a la playa de Preá. Allí una nueva parada también para fotos. Nuevamente formarnos en fila, o aquellos que lo quisieran, nosotros no, para sacarse fotos en el cartel del pueblo, Preá, sobre un barquito de madera con la playa de fondo. Nuevamente nos parece una parada totalmente innecesaria, pero como dijimos anteriormente, está incluida en la excursión, así está armada, por lo cual nos seguimos adaptando. Nosotros decidimos apartarnos un poquito del grupo y caminar unos metros hasta la playa para poder observar la gente que estaba haciendo deportes acuáticos, como por ejemplo kitesurfing. La camioneta nuevamente partimos hacia nuestro próximo destino, el Buraco Azul. Es una laguna artificial, es un predio privado en el cual tuvimos que abonar una entrada de 30 reales por persona para permanecer allí una hora. La entrada al Buraco Azul no está incluida en la excursión. Como les dijimos, abonamos 30 reales cada uno y nuevamente el escenario se repite. Fotos, fotos y más fotos para Instagram. No es que critiquemos a quienes lo hacen, no es nuestro estilo de vacaciones. Bueno, y llegamos al Buraco Azul. Estamos en el paseo del litoral este. Es como una pequeña laguna artificial, si se quiere. Tiene todo esto acá para sacarse fotos. Es como si fuera un cenote. Uno paga una entrada de 30 reales y se puede dar un baño acá, sacarse fotos, tomar algo. Hay restaurantes. En el paseo solo nos traen una hora. O sea que no da para mucho. Algunas tiendas. Hasta ahora vemos este paseo como un poco sobrevalorado. Pero bueno, vamos a ver cómo avanza el día. O sea, puede estar lindo para venir todo el día. Ahí creo que vale la pena. Ahora nosotros tenemos una hora y seguimos viaje para otra laguna, por lo cual mojarnos ahora no vale la pena porque nos vamos todos mojados. Y no es cómodo, claramente. Partimos del Buraco Azul a nuestra próxima parada, Laguna Beach.
Nuevamente, abonamos una entrada de 30 reales por persona e ingresamos a esta otra laguna, también artificial, un poco más rústica que el Buraco Azul, con menos servicios, pero con el mismo fin: pasar una hora allí, consumir algún servicio y sacarse fotos. Tanto Buraco Azul como Laguna Beach son lagunas artificiales. Una de las particularidades que tiene Laguna Beach es que se puede contratar también la atracción de tirolesa. Como pueden ver en las imágenes, se trata de una tirolesa en la cual uno se sube de un lado y atraviesa parte de la laguna hasta llegar al otro extremo. Luego de esa hora en Laguna Beach, comenzamos nuestro trayecto hacia el último destino, la última parada, la famosa Laguna Paraíso de Jericoacoara. Es un camino bastante agreste en el cual, como en todo este tiempo, se ingresa en 4x4. En la entrada a Laguna Paraíso hay varios clubes de playa en los que uno puede parar. Algunos son pagos y otros gratuitos. Debemos aclarar que nos sentimos un poco estafados en esta oportunidad, ya que nos dijeron que íbamos a ir a uno de los que son gratuitos, en los que solo se paga la consumición. Pues no, decidieron dejarnos en este, Club Caraúba Beach. Es un estilo all inclusive, hay reposeras, hay sillas, hay mesas, distinto tipo de servicios, masajes, etcétera, etcétera. Tiene una entrada de 25 reales por persona que tuvimos que pagar, ya estábamos ahí, lo cual a uno le da el derecho de acceder a la playa privada de la laguna que tiene este club de playa. Luego de ingresar, uno pide a la carta lo que quiera comer y tomar y se lo traen a la mesa. Las opciones eran bastante limitadas, por lo cual nuevamente tuvimos que adaptarnos. Hablando un poquito del lugar, esta sí es una laguna natural, de agua dulce, de agua muy templada realmente, estaba muy linda el agua, pero es una zona de mucho viento. La zona de arena es muy corta, por lo cual es difícil tirarse a tomar sol o demás. Como pueden ver, las sillas y las mesas están sobre el agua. También hay escenarios armados para fotos, como estas hamacas paraguayas, un banco alto en el medio del agua y demás.
Allí estuvimos unas 2 horas más o menos, 2 horas y media. Es una de las últimas paradas del paseo antes de emprender el retorno. Emprendemos la vuelta nuevamente hasta la villa de Jericoacoara, pero antes una última parada en esta laguna entre las dunas. Aquí se empezaba a apreciar el atardecer y nuevamente mucha gente haciéndose sus fotos para Instagram. Si algo notamos en este paseo es que el turismo está cambiando, se está adaptando un poco al tema de las redes sociales, al mostrarse dónde estamos, qué estamos haciendo, y se está apuntando mucho a ese tipo de turismo. No tanto al conocer, disfrutar el lugar donde estamos, sino estar atentos y que todo salga lindo para que otros lo vean. Es la sensación que nos dio a nosotros. No quiere decir que esté mal ni tampoco bien. Eso ya depende de cada uno. Nosotros preferimos mostrarles a ustedes, filmar el lugar, conocer, disfrutarlo con nuestros ojos y no tanto sacarnos fotos para postear. Llegamos nuevamente a la villa de Jeri. Hora de descansar y prepararse para salir a cenar. Bueno, vamos a ver. Estamos casi en el punto más bajo de la marea hoy. Esta ya es la segunda marea del día. La primera fue a las 4 y algo de la mañana, que estuvo en su punto más alto, con una profundidad de 2.4 metros. Y ahora está casi en el punto más bajo de la segunda marea. Estamos en baja mar. Mira lo que es esto. Hasta allá donde se ven las olitas hay que caminar para meterse al agua. Las dunas donde vimos la puesta del sol los otros días. La próxima marea, esta va a llegar a su punto más bajo a las 10:30 de la mañana, casi son las 10, y a partir de ahí empieza a subir y el punto más alto va a ser a las 4:30 de la tarde más o menos, con una profundidad de 2,5 metros. Y después vuelve a bajar. Miren todo lo que hay que caminar. Fácil son 2 cuadras que hay que caminar. Lo que sí que acá no hay fauna marina, por lo menos no se ve a simple vista, como en otros lados. No hay piscinas naturales, como hay en otros. Igual hay un oleaje importante porque siempre hay viento. Bueno, y acá vamos llegando. Igual para bañarse hay que meterse bastante adentro. Una playa con bastante olas, movidita, agua clara, cálida, no tibia pero tampoco helada, es muy agradable. Hay un poco de algas, pero adentro no se nota realmente. Mucho kitesurfing, que es la tabla con esas velas, es como una tabla de surf un poco más chiquita.
Sabemos que no es un destino para todo el mundo. Los servicios no son tan buenos como en otras partes del país. Es difícil encontrar, por ejemplo, las sillas y sombrillas en la playa antes de las 10 de la mañana, algo tarde considerando que el sol se oculta cerca de las 17:30 horas. Si buscan un paraíso para el descanso y el relax, este no es el lugar. Las playas tienen una gran contaminación sonora y todo es bastante sucio debido a la cantidad de gente. La playa no está mal, pero el agua no es tan cálida y clara como en otras zonas más al sur. Esta es nuestra experiencia. La pasamos bien, porque eso depende de nosotros mismos, pero creemos que está totalmente sobrevalorado. Pero si deciden ir, ya tienen nuestro video para ver lo bueno y lo no tan bueno que no nos cuentan. Hasta la próxima.